A continuación, traemos un listado con algunos de los métodos utilizados en procesos de optimización. Tenemos los casos de métodos tabulares de Newton, método de cálculo diferencial, búsqueda de intervalos, interpolación cuadrática, método de gradiente, multiplicadores de Lagrange, lineal y secante. Antes de analizar algunos de estos métodos, es quizás necesario que veamos dónde es posible realizar la aplicación de dichos procesos. El primer caso que tenemos es el diseño de aviones para un mínimo de peso que permita maximizar la resistencia. Tenemos también el planteamiento de mantenimientos para minimizar costos. Otro caso sería el de predecir el comportamiento estructural al minimizar la energía potencial. Son sin duda casos muy variados en donde es posible realizar optimización. La formulación del modelo. Es necesario que tengamos unas bases para poder establecer cuáles van a ser las características que debemos investigar o tener en cuenta al momento de realizar o evaluar nuestro modelo. La primera característica es definir las variables de decisión x sub i. Estas son las que se han identificado como la solución del problema, las cuales pueden variar desde un x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. El número de variables a considerar depende del problema a resolver. Estas variables deben argumentarse cuando se esté elaborando el modelo, en su dimensión y unidad de medida. El siguiente ítem es la definición de la función objetivo. Esta función elaborada para lograr la optimización de las variables del problema, las cuales deben estar interrelacionadas para poder generar un resultado total. Un caso sencillo sería el de poder dejar de fabricar un producto para fabricar uno con una mayor cantidad que permita generar rentabilidad. El siguiente ítem a tener en cuenta es definir las restricciones. Se deben definir las restricciones, pues estas deben estar relacionadas con la disponibilidad y uso de los recursos. Definir la condición de no negatividad. Significa que los valores de las variables deben ser mayores o iguales a cero. Finalmente, definir el modelo matemático. Este deberá ser desarrollado una vez que se tengan los anteriores pasos elaborados. La optimización aplicada. Veamos un ejemplo sencillo para que vayamos entendiendo dónde es posible y cómo es posible realizar la formulación de dichos procesos. Tenemos el caso de una empresa que produce dos tipos distintos de productos A y B. El coste de producir X unidades de ambos productos es igual a la ecuación número 1. Esta ecuación es considerada como la función objetivo, es decir, a través de el planteamiento de ecuaciones matemáticas es posible establecer los parámetros básicos para entablar un proceso de optimización. Analicemos a continuación los siguientes métodos de optimización. Método tabular. Es un método no analítico, es decir, es de tipo directo. Este método consiste en la construcción de tablas que permitan determinar la mejor opción entre diversas soluciones encontradas al mismo problema. La tabla contiene columnas que registran los factores que son favorables o no en cada solución. Estos datos serán establecidos en las dos primeras columnas, conocidas como pros, contras, en cualquiera aplique el dato. En la tercera, llamada implicancias, se registran los resultados de cada solución, sean favorables o no, a través de la asignación de un puntaje. Finalmente, ponderándolos, aquel que obtenga el mejor puntaje será la mejor alternativa.
Búsqueda de intervalos. Este método es especialmente utilizado en funciones no analíticas. El modelo plantea la búsqueda del intervalo y se lleva a cabo a través de la realización de experimentos. El método trata de definir el valor extremo de una función con un error predeterminado. Es decir, más allá de determinar el valor óptimo, trata es de establecer el intervalo dentro del cual se encuentra dicho valor. La técnica de intervalos se clasifica de muchos modos. Se clasifican en secuencial o no secuencial, global o local, continua o discreta, rápida o lenta. Esto implica un doble paso en el proceso, donde selecciono primero el método adecuado y después realizo la búsqueda del intervalo. El método es de mucha utilidad porque simplifica la búsqueda donde el requisito para alcanzarlo es a través de múltiples ensayos experimentales y además de requerido un alto grado de precisión. Veamos algunos métodos de búsqueda. Búsqueda uniforme. Para este método debemos realizar primero experiencias o ensayos que permitan a través de los resultados obtenidos definir el comportamiento de la función objetivo, determinar el intervalo dentro del cual se encuentra el valor óptimo. Aunque el método es considerado poco adecuado para un gran número de casos, sigue siendo útil cuando la función posee máximos y mínimos locales. Un punto negativo que resalta en este método es que posee una alta demanda de cómputo, cuando se requiere alta precisión en los cálculos, lo cual lo hace inviable salvo se admita un intervalo de incerteza elevado, entendiendo de esta manera que el resultado puede estar sujeto a una mayor cantidad de errores. Contrario al método uniforme, tenemos el método secuencial. El método secuencial parte desde un extremo del intervalo y realiza comparaciones en valor recientemente adquirido y en el anterior hasta encontrar la inversión de la tendencia. Es considerado más eficiente al método uniforme, pero aplicable a la función solo si ésta es de tipo unimodal, es decir, solo podemos aplicarla si la función tiene solo un extremo mínimo o máximo, y aunque es considerado más eficiente que el uniforme, cuando se trata de asegurar la búsqueda del valor óptimo necesario, antes es necesario conocer el comportamiento de la función objetivo, cosa que en la práctica es imposible. Quizás uno de los problemas que posee este tipo de modelo es que también requiere una alta demanda de recursos computacionales cuando se trabaja con un error admitido muy pequeño. Una solución sencilla consiste en tomar subintervalos grandes y encontrar el subintervalo dentro del cual está el máximo o el mínimo. Partir de allí se toma el subintervalo de respuesta como el nuevo intervalo de búsqueda. Este proceso se repite, hallando de nuevo un subintervalo, valor dentro del cual se encontrará el óptimo. El proceso se repite una vez más hasta llegar a definir el subintervalo de valor igual o igualarlo al error admitido.